Lección 16, el perdón. Es una lección preciosa. Voy a tratar de resumir al máximo, porque la idea es que ahora mismo hagamos una oración de perdón para sanar definitivamente el corazón. ¿Quién como Dios? Perdonar. Tan fácil que se dice, pero tan difícil que es en ocasiones. ¿Por qué una persona termina odiando a otra? Odiándose a sí mismo, odiando a Dios. Son múltiples las causas. Hay personas que tienen temperamentos bastante coléricos y son muy susceptibles al odio. Hay personas que han vivido acontecimientos verdaderamente terribles, que uno se pregunta si a uno le hubiese sucedido eso, ¿cuál sería la actitud de uno? Hay personas que simplemente han vivido en una cultura del odio, del resentimiento. El caso es que, sea lo que sea, el odio siempre trae desgracia en la vida de una persona. Siempre. Aquel que odia termina teniendo una vida desgraciada, porque el que odia es un Satanás, porque Satanás es el odio encarnado. El que perdona es un Jesús, porque Jesús es el perdón encarnado. El que odia se queda solo, porque termina odiando a todo el que le rodea. El odio genera una cadena que se multiplica. Y entonces termina odiando a este, a aquel otro, termina odiándose a sí mismo, termina despreciándolos a todos. El que perdona, en cambio, termina bien rodeado de todos aquellos a los que perdonó. Siempre va a estar bien rodeado, nunca termina solo. El que odia, señores, es como el que prende un carbón encendido y lo coge en la mano esperando que se queme aquella persona que odia. ¿Quién se afecta con eso? Él mismo. El que perdona, en cambio, es el que es capaz de soltar ese carbón encendido y es capaz de decir: no voy a cargar más con esto. El que odia es como el que se toma un veneno esperando que muera la persona que odia. Miren lo ridículo. Se toma él el veneno y espera que muera el otro, cuando el único que muere es él mismo. El que perdona es como una flor que después de ser pisoteada todavía es capaz de dar un buen olor. El odio es para almas pequeñas, el perdón es para almas grandes. El odio es para almas mezquinas, el perdón es para almas magnánimas. El odio es para personas que creen que son perfectas y que por qué se atreven a hacerme esto, y quien se cree. El odio es para soberbios. El perdón es para humildes, que aunque saben que lo que le hicieron está mal, es capaz de excusar de alguna manera lo que le hicieron. Y es capaz de decir: hombre, tal vez no era su intención. Hombre, tal vez si yo hubiera estado en sus condiciones hubiera hecho lo mismo. Hombre, tal vez él no cree que está haciendo mal. ¿Ven? ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Por qué? El que perdona es humilde y trata de excusar al otro. No saben lo que hacen. El otro no sabe lo que hace. El que odia supone que el otro sí sabe lo que hace y lo está haciendo adrede, y por eso el otro merece la muerte y es un desgraciado. El que perdona, el que tiene el perdón en el corazón, dice: por Dios, Dios me ha dado más que esto. Dios me ha perdonado más que esto. Dios ha sido más bueno conmigo que esto. El que odia no tiene derecho a pedir perdón a Dios, porque el Señor lo dice muy claramente: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El que perdona ya está perdonado por Dios, porque cumple la condición para que Dios nos perdone, y la condición es que nosotros perdonemos. El que odia sigue la lógica de la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. El que odia sigue la lógica de la ley del talión. El que perdona sigue la lógica de Jesucristo. Pon la otra mejilla. Perdona 70 veces 7. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
yo te perdono, vete y no peques más. ¿Quién como Dios? Y en la lógica del talión, en la lógica esta de ojo por ojo, diente por diente, se esconde una justicia malentendida. Tú me haces algo y en justicia mereces que yo te responda con algo proporcional. ¿Ok? Y desde allí, a nivel meramente humano, uno diría, es lógico el odio o es lógica la venganza. Pero resulta que en la lógica del Evangelio, que es la lógica que nosotros seguimos, la lógica de las bienaventuranzas, la lógica es de la siguiente manera. No es si me la hicieron, me la pagan. No, no, no. Es yo se la hice a Dios y Él me perdonó. Y lo lógico es que el que me la haga a mí, merezca mi perdón. Si se dan cuenta que también es una lógica, pero es una lógica sobrenatural. La primera es una lógica mundana, me la haces, me la pagas. La segunda es una lógica divina, me la hicieron, pero yo se la hice a Dios. Dios me perdonó, yo te perdono. Eso es lo que nos vino a enseñar el Señor. Y por eso en el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor, el perdón fue un eje central de todo su ministerio. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a enseñarnos el perdón. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces tenemos que perdonar, hasta 7 veces. 7 saben ustedes que en las Sagradas Escrituras es el número de plenitud. O sea, Pedro le está preguntando, ¿debo perdonar plenamente? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, multiplíquese plenamente por 70, por plenísimamente. Como quien dice, aún lo que tú consideras un perdón perfecto es poco para lo que debes perdonar. Debes perdonar más allá de lo que tú te imaginas que está perfecto. Y ahí cuenta el Señor la parábola del rey que perdona a este siervo inicuo una deuda de 10,000 talentos. ¿Se acuerdan ustedes? 10,000 talentos. ¿Ustedes quieren saber más o menos cuánto es 10,000 talentos? Para que se hagan una idea, al día de hoy sería más o menos unos 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de pesos. Para que se hagan una idea. Listo, 10,000 talentos. Sale este tipo, al que el rey le ha perdonado 10,000 talentos, y se encuentra un tipo que le debe. ¿Alguien se acuerda qué es lo que le debe? ¿Cuántos? ¿Cuánto le debe? ¿Y cuánto significa eso? ¿Saben cuánto es un denario? Un denario es un día de trabajo. O sea que estamos hablando de que le debía cualquier 100 o 200,000 pesos. ¿Ok? Y le había pagado 6,000 millones le habían perdonado 6,000 millones de pesos. A este otro, en proporción, le deberían unos 100 o 200,000 pesos, digamos, en dinero de hoy, ¿no? Para que hagan una idea. Y lo ahorca y lo manda a la cárcel. ¿Y cómo te atreves a no pagarme? Y el rey le dice, lo manda a traer y le dice, sin vergüenza, yo te perdoné una deuda y tú no fuiste, una deuda de por Dios, 10,000 talentos. No fuiste capaz de perdonar 100 denarios, no fuiste capaz, pero ¿qué es esto? Y lo manda a la cárcel y tiene que pagar hasta el último centavo. ¿Saben qué está diciendo el Señor? El Señor dice, lo mismo hará el Padre con ustedes si ustedes no perdonan de corazón a los que les han hecho daño. ¿Sabes qué te está diciendo el Padre? Que cuando tú estás muy ofendida con tu esposo porque es un sinvergüenza que me hizo esto o aquello, cuando tú estás muy ofendida con tu mamá porque cómo se atrevió a revelar ese secreto que le había contado, o cómo se atrevió a decirme que yo era fea, aunque lo seas, no es broma, no lo eres. Cuando tú estás enojadísima con tu papá, con tu compañero, con tu hermano y llevas sin hablar no sé cuánto tiempo con él, cuando tú tienes ira con tu patrón, con tu jefe y te consideras que son unos miserables y te llenas de odio, piensa que eso que te han hecho a ti es nada en proporción a lo que tú y yo le hemos hecho a Dios, que cada pecado nuestro crucificó a Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice, con nuestro pecado crucificamos nuevamente a Jesucristo, de manera mística. O sea, lo que hacemos, lo que nos hacen a nosotros es nada. ¿Y sabes qué? Él lo perdonó todo.
Supongamos que tú hayas hecho un pecado atroz, te perdona. La pregunta es, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar? Quedamos sin argumento ante la generosidad del perdón que Dios nos da. Otra cosa es que yo diga, Señor, lo entiendo, pero no soy capaz. Ya es distinto. Quiero perdonar, entiendo que soy un miserable al no perdonar al que me hizo daño porque tú me perdonaste, lo comprendo plenamente, pero lo que me duele es que no soy capaz de perdonar al que me hizo daño. Pues muy bien, vamos en orden. A ver, mija, una pregunta. Yo digo que cuando alguien le hace un daño muy grande a uno le va a doler mucho. En ese tiempo es como cuando uno tiene una herida, se hace una herida, va a doler muchísimo. A mí me ha pasado muchos casos que me han herido muy duro, me han dado muy duro. Y le digo pues que mi mamá me dice, Blanca, mire, yo no, mamá, déjeme que el tiempecito pase, es como la herida que ya va cicatrizando. Pero le digo que en el momento de la ofensa es muy cruel. Muy bien, para allá vamos. ¿A quién le ha pasado algo así? A todos. ¿Hemos tenido momentos de rabia o no? ¿Hemos tenido momentos de mucho dolor o no? ¿Hemos querido matar y comer del muerto o no? A todos nos ha pasado. Vamos a ver. Ya, ¿qué hacer con esto? Lo primero que estaba diciéndoles es que hay una lógica del perdón. Y es que la lógica es que si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? En el Padre Nuestro, el Señor enfatiza esa frase: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tanto que cuando el Señor nos enseña a orar el Padre Nuestro en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 9, que nos enseña el Padre Nuestro, cuando el Señor concluye el Padre Nuestro, el Señor va a retomar el Padre Nuestro, pero lo único que retoma es el perdón, la parte del perdón. Dice, porque si ustedes no perdonan a los que les ofenden, vuestro Padre tampoco les perdonará. Así, punto, radical. Entonces vamos a ver. Existen tres niveles del perdón. Hay un primer nivel que es sanar el corazón de todo resentimiento que tengamos contra Dios. Hay unos que lo llaman perdonar a Dios, me suena muy brusco eso, muy fuerte. Entonces, mejor digámoslo, sanar el corazón de resentimientos que podamos tener contra Dios. Hay gente que está resentida contra Dios. Porque creen que el accidente fue culpa de Dios, el matrimonio se les acabó por Dios, la enfermedad llegó por culpa de Dios, no consigue plata por culpa de Dios, no consigue novia o novio por culpa de Dios, ni en descuento consigue novio, no sale ni en promoción, todo es culpa de Dios, que me hizo así, que me hizo tan fea, que me hizo tan feo, que me hizo tan pobre, que me hizo tan ignorante, que me hizo tan gago, que me hizo que no tengo nariz sino un codo en la cara, que no es que sea narizón sino que mi cara está muy atrás. Unas rabias con Dios por unas cosas, y hay gente que se llena de rabia con Dios. Se murió un familiar, se le murió un hijo. Pues muy bien, lo primero que hay que quitarnos es esa imagen distorsionada de Dios. Dios no es culpable de eso. Ya dijimos que el Señor permite muchas cosas y que de ahí saca bienes mayores, pero Él no las ocasiona. Dios no ocasiona el mal. Dios no es el directamente responsable del mal. Nos dio la libertad, el ser humano pecó y ahora las consecuencias de ese pecado es que haya mal en la tierra y ese mal nos causa dolor y la gente se enferma y la gente se muere y los hijos se mueren y a mí se me murió una hija y qué dolor, pero es verdad, hay que seguir para adelante. Se me murió Juanita, que la tengo en el cielo, en el vientre de la mamá, pero ¿por qué le voy a echar la culpa a Dios? Estoy en esta vida donde la gente nace y muere, donde la gente se enferma y muere, donde los ricos se empobrecen, donde hay reveses económicos. Es la realidad. Yo no me puedo enojar con Dios por esto. Yo tengo que aprender a sacar de esto un bien mayor uniéndome a Dios. Entonces tengo que quitarme esa imagen distorsionada de Dios que me hace creer que
Dios es el culpable de eso. Dios no es el culpable de eso. Dios no lo ocasiona ni directa ni indirectamente, ni remotamente. Más bien Dios es capaz de sacar de esto un bien mayor. Pero Dios no ocasionó esto. Pero lo podía evitar. Claro, Dios puede evitar cualquier cosa. Cualquier cosa puede evitar Dios. Incluso puede evitar que tú existas. Pero no lo evitó. Y no lo evitó por el misterio insondable de su misericordia, que sacará de ese mal un bien mayor. Pero ¿por qué no evitó que se muriera mi papá de ese cáncer? Pues hijo, porque tal vez era el mejor momento espiritual de tu papá, y si se murió ahora bien preparadito, se fue para el cielo eternamente. Pero si hubiera vivido 30 años más, hubiera pecado, hubiera conseguido otra mujer, otros hijos, y se arrolla por ahí en un carro, se vuelve nada y se condena. Hay cosas que no logramos entender acá. Te pongo un caso hipotético. Pero ¿por qué esta enfermedad justo ahora, en el momento más glorioso de mi vida? Porque tal vez el momento más glorioso de tu vida es el momento en que más te debes unir a Dios, o es el momento en que ibas a empezar a alejarte de Él. Y Dios permite más bien una enfermedad con tal de que te salves. Dios mira todo de cara a la eternidad, no de cara a estos 30, 40 o 50 años de tiempo que viviremos en esta tierra. Pero como nosotros creemos que toda la eternidad es lo que vivamos acá y que la felicidad se encuentra en el éxito terreno, entonces nos da rabia con Dios. Cuando en realidad, si fuéramos humildes y miráramos en perspectiva eterna, comprenderíamos que tal vez estas cosas suceden porque Dios lo está permitiendo en el momento indicado. ¿Quién como Dios? Entonces quitémonos esa imagen desfigurada de Dios. Él no lo ocasiona ni directa ni indirectamente, pero de eso es capaz de sacar un bien mayor. Todavía peor aquellos que le echan la culpa a Dios de crímenes que cometió él mismo. ¿Y Dios por qué permitió que se me pegara el SIDA? Pero sí, es que ¿por qué lo permitió? Yo conozco otros amigos que también se acuestan con muchas mujeres y no les pasa nada. De manera que Dios es el culpable. Pues hay gente así de infame y hay que reaccionar. Porque Dios no lo quiere a uno, porque Dios tiene rabia con uno. Esas son frases muy dañinas. Muy bien. A mí qué me importa. Sí, a mí pues, me hacían muchas cosas malas, que Dios era conmigo, que me pasaba esto y esto. ¿Cómo te llamas? Marta. Miren, Marta está diciendo una cosa muy importante. Marta está diciendo una cosa que desafortunadamente se escucha mucho, y es que desde pequeñito nos empezaron a decir que Dios era culpable de muchas cosas, y eso es un error. Eso ustedes nunca lo hagan con sus hijos. Marta entiende hoy, años después, que eso no es así, porque Dios no es el culpable de eso. Dios nos dio una libertad que usamos en ocasiones mal, y en ocasiones ese uso desafortunado de la libertad va a traer consecuencias, pero no podemos echarle la culpa a Dios de las tragedias nuestras. Miren cómo es de soberbio el hombre. Si logramos un gran descubrimiento o si logramos un gran avance científico, el hombre, nosotros somos los que lo logramos. Pero si pasa una catástrofe, Dios. ¿Dónde está Dios? Nos echamos el crédito de lo bueno que sucede y de lo malo se lo echamos a Dios, cuando es todo lo contrario. Segundo nivel, perdonar al que nos ha hecho daño. Perdonar al que nos ha hecho daño. Levante la mano al que alguna vez le hayan hecho daño y ha quedado con resentimiento en el corazón. Pues no digamos con odio, pero sí con alguna cosilla así como que, Señor, que por lo menos le rayen el carro a ese sinvergüenza. Alguna cosilla, ¿no? Que se quiebre un piecito, solo un piecito. No hasta allá, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. No hasta allá. Pero rabiecita sí. ¿Quién como Dios? Entonces, es cierto que la relación interpersonal, la vida cotidiana en medio de una sociedad, va a implicar que haya cosas de los demás que no nos gusten y haya cosas nuestras que no les gusten. Eso es natural. Y que haya actitudes que van a terminar ofendiéndonos la inmensa mayoría de veces, sin culpa de nadie, o el otro creyendo que está haciendo bien o tú creyendo que estás haciendo bien. En algunas ocasiones también de gente deliberadamente perversa que quiere dañar. Eso hace parte de la vida, hace parte de la vida. Pero si uno se envenena suponiendo la peor intención en el otro, si uno se llena de rabia y de resentimiento, lo que va a hacer uno es amargarse la vida para siempre. Uno tiene que ser más grande que todo eso. Uno tiene que pasar por encima de esas cosas, o si no, lo que vas a vivir es una vida desgraciada.
Porque perdóname, tú no vas a poder controlar las acciones de los otros, tú no vas a poder controlar el mal genio de tu jefe, tú no vas a poder controlar de alguna manera la falta de agradecimiento de tus hijos, no vas a poder controlar la frialdad de tu esposo, no vas a poder controlar ni siquiera sus infidelidades. Entonces, yo lo que quiero decirte es que si tú estás cargado de odio, ese odio te va a terminar envenenando, porque tú no vas a poder controlar que otros te hagan daño, te van a seguir haciendo daño hasta que te mueras, es la realidad. A todos nos van a seguir haciendo daño hasta que nos muramos. Entonces la solución no es dejaré de odiar cuando la gente deje de hacerme daño. Hijo, nunca te dejarán de hacer daño. La cosa seguirá así. Y repito, en ocasiones el que te hace daño creerá actuar correctamente y hacerlo de la mejor manera y hacerlo con la mejor intención y terminará haciéndote daño. Y terminará haciéndote daño. O sea que la solución para esto no es que la gente nos deje de ofender, sino que nosotros tomemos la decisión de perdonar. Y les digo esto porque seguramente después de la oración de hoy, donde vas a perdonar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a no sé quién, a tu hermano, seguramente tu hermano, tu esposo, tu papá, tu hijo, no va a cambiar. Seguramente va a seguir igual. El que va a cambiar eres tú. El que va a convertir su corazón en una máquina bondadosa de sacar del mal un bien, el que va a convertir el corazón en una máquina purificadora de basura, en una máquina purificadora de agua mugrosa, que es capaz de, cuando le entra un agua putrefacta, sacar un agua límpida, un agua potable, eres tú. El que va a cambiar eres tú, porque no vamos a ser capaces de cambiar a todas las personas que nos hacen daño. Si crees que el perdón se va a dar cuando la gente cambie, te fregaste, porque no podemos controlar eso. Podemos rezar para que la otra gente cambie, ya te doy la palabra, Marianita. Podemos rezar para que la otra gente cambie, podemos suplicar que el otro cambie, pero no podemos controlar eso. Y si nuestra felicidad y capacidad de perdonar depende de lo que la otra gente haga, señores, vamos a vivir como unos pobres desgraciados. Acá lo que vamos a trabajar es en nuestro corazón. Bien, y vamos a ver qué hacer entonces para que ese corazón se convierta en un purificador de esas malas intenciones, de esas malas acciones, que sea capaz de purificarlas y que de nuestro corazón, cuando llegue todo eso, salga más bien el agua limpia del perdón. Vamos a escuchar esta pregunta y vamos después a ver cómo hacer para perdonar. En el caso de la infidelidad, ¿cómo aplicaría? Muy bien. Ahora entonces voy a hablarles, después de todo eso que les voy a decir, de la diferencia entre perdonar y reconciliar. Y yo quería llegar a esto. Yo sabía que esto que les iba a decir iba a generar entre muchos de ustedes, pero ¿cómo así? Entonces yo no puedo seguir igual, entonces si me van a seguir pegando, entonces yo tengo que perdonar y que me siga pegando, esto no es justo. Entonces acá nos están diciendo que seamos unos bobos, que nos dejemos pegar en la jeta y que pongamos la otra jeta. Mejilla, para decirlo más técnico. Atentos, yo acá estoy hablando del perdón, yo acá no estoy hablando de la reconciliación. ¿Cómo así? Sí, todos tenemos la obligación de perdonar. ¿Y entonces qué sería perdonar? Sacar esa herida del corazón, sacar esa rabia que tengo, dejar de supurar dolor. Eso significa que a mí, que viene mi esposo todas las noches y me pega y me tuve que ir de la casa porque me pegaba, me violaba, golpeaba a mis hijas, casi las violaba, entonces después de este grupo de oración, después de esta charla, ¿debo ir a mi casa para que me siga pegando? No, yo te estoy diciendo que lo perdones, pero te estoy diciendo que también, si la reconciliación en este momento no es posible, manténlo lejos. Empieza a ser más fácil. ¿O no? Claro, porque el perdón tampoco es el ejercicio de los masoquistas. O sea, el perdón tampoco es el ejercicio de las bestias que se tiran a lo salvaje, a que me sigan hiriendo porque yo tengo un gran corazón y quiero perdonarlo todo. No. Yo, en la medida en que pueda evitar el mal, el daño, lo evito. En otras ocasiones será muy difícil. Pues hombre, sería muy bueno cambiar de trabajo por este jefe que me humilla tanto, pero es que si no puedo, entonces me toca aprender a soportar y aprender a ser más grande que eso. Pero ya cuando se corre peligro, escúchenme bien, cuando se corre riesgo en la integridad física, en la integridad moral
en la integridad espiritual, emocional, psicológica, ahí yo debo dar un paso atrás y perdono, sí, pero reconciliación todavía no. Para el perdón se requiere simplemente mi voluntad de perdonar, sacar ese dolor y entregarlo a Jesús, unirme a Jesús y perdonar con Él. Pero para reconciliarme necesitamos de dos voluntades. Yo debo, después del perdón, quedar abierto a la reconciliación, pero dependo de que el otro cambie. Si el otro no quiere, yo no lo puedo obligar. ¿Lo perdoné? Sí. Wilson, perdono a mi marido que se acuesta con 20 mujeres en una semana. Lo perdono, pero eso sí, no lo vuelvo a recibir en la cama hasta que no cambie. Entonces no lo he perdonado de corazón. Lo perdonaste de corazón y además fuiste inteligente. ¿Quién como Dios? Entonces vamos a ver, ¿está interesante el tema o no? Entonces vamos a ver, ¿cómo hacer entonces para recibir todo ese ultraje que seguimos recibiendo, todos esos insultos, esas palabras dolorosas? ¿Cómo hacer para sobrenaturalizar esto, para comportarnos como Jesús, para comportarnos como la Virgen María? Hay varios pasos, hay varios ejercicios espirituales que debemos hacer. Lo primero, debemos aprender a excusar las faltas de los otros. Anoten eso, excusar las faltas de los otros. Anoten en mayúscula. Excusar no es justificar. Pensemos en el caso del amigo, el jefe de mal carácter, que dice cosas duras, fuertes, que falta mucho a la caridad contigo, que te humilla en público. Excusarlo sería pensar, hombre, ¿qué habrá vivido este pobre tipo en su infancia que lo hace actuar así? ¿Cómo será la relación con su papá o qué tipo de formación dura le habrán dado para que actúe así? Seguramente si yo lo hubiera recibido, también actuaría de esa manera. ¿Ok? ¿Estoy diciendo que lo que está haciendo es bueno? ¿Sí o no? Sigue siendo malo. Pero estoy de alguna manera relativizando un poco su actitud, aminorando un poco la agresividad y tratando de comprender un poco, ponerme como en la situación del otro para no suponer en él la mala intención, que es lo que más daño le hace a uno al momento de odiar. Yo me acuerdo de un caso, yo había atendido a la hija y a la esposa del tipo y yo estaba francamente sorprendido e indignado con el tipo por las cosas que hacía. Una vez estaba en misa y el tipo estaba en la misa, yo lo conocía a él y me dijo, Wilson, ¿puedo hablar contigo? Y la verdad yo estaba muy prevenido con él, eso ocurrió hace muchos años, entonces le dije, sí, ¿cómo no? Pero más bien le dije serio, porque estaba pues indignado con lo que estaba haciendo con su hija y con su esposa. Y el tipo me sienta en una banca de la iglesia y nos conversamos 1 hora y media más o menos. Y en esa 1 hora y media este tipo me cuenta su vida. Hijo de una prostituta, criado en cabarets, en bares, en medio de droga, prostitución, licor, violencia, violado a los 13 años, en la cárcel no sé cuántas veces por no tener nunca una mamá, un papá. Yo escuchaba todo eso y yo en mi interior decía, por Dios, antes es nada lo que ha pasado con su esposa y con su hija. Tal vez yo en una situación como la de este señor hubiera ya matado a esa señora y a esa mujer y a esa niña. Y me decía el tipo, yo lucho, pero tengo muchas ataduras. ¿Ven? ¿Era bueno lo que hacía con su esposa y con su hija? No. Pero tal vez aprende uno a excusar, no justificar, excusar. Y eso le ayuda a uno incluso a ayudarle a la otra persona. Segundo, comprender que somos víctimas de víctimas. Esto es un poco una consecuencia de lo anterior. Comprender que somos víctimas de víctimas. Y tengo que romper esa cadena de víctimas, de victimarios. Soy víctima de víctima. O sea, yo soy una víctima de alguien que seguramente es víctima de otro, o de otra,
o en una circunstancia. Entonces yo tengo que romper esa cadena, porque si yo hago a otro víctima de mí, la cadena del odio nunca se acabará. Entonces, a ver, me ataca alguien, tengo esta situación con esta persona, esta compañera de la universidad que me cae al hígado. Bueno, soy víctima de víctima, o sea, ella, quién sabe qué habrá vivido. Tercero, ayuda mucho orar por las personas que nos han hecho daño. Orar por las personas que nos han hecho daño. Y esto de orar por las personas que nos han hecho daño es, aunque me siga doliendo en mi corazón, aunque me siga dando rabia, aunque me siga ardiendo la herida, yo digo, Señor, me arde, pero te lo entrego, conviértelo, ayúdalo. Pero orar, porque la oración es capaz de endulzar el corazón y va cambiando el sentimiento que tienes. Miren lo que le pasó a Madre Laura, la primera santa colombiana. Esto tomado del diario de Santa Laura Montoya. Cuando ya grandecita, les cuento, ella era huérfana de padre y su mamá oraba siempre por una persona desde niña. Ella escuchaba que su mamá oraba siempre por una persona. Y dice Madre Laura, cuando ya grandecita le pregunté a mi madre dónde vivía Clímaco Uribe, ese señor que amábamos y que yo creía miembro de la familia, por quien rezábamos cada día. Me contestó, o sea, miren, Madre Laura escuchaba desde niña que había un tal Clímaco Uribe y rezaban por él y ella dijo, lo amamos, debe ser algún familiar, ¿dónde vive? Me contestó mi mamá, este fue el que mató a su padre y debemos amarlo porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios haciéndonos sufrir. Con esta lección era imposible que corriendo el tiempo no amara yo a los que me han hecho mal. ¿Quién como Dios? Estos son los santos. ¿Sabe uno qué hace con los que le han hecho daño? Maldecirlos y que les vaya mal y disfrutar con el fracaso del otro. Los santos oraban por ellos. ¿Quién como Dios? Muy bien. ¿Cómo se perdona entonces? Ya estos tres elementos. El primero sería entonces excusar. El segundo, entender que somos víctimas de víctimas. El tercero, orar por los que nos han hecho daño. Estos tres elementos nos disponen el corazón para tomar la decisión de perdonar. ¿Cómo hacer para perdonar? Escúchenme y anoten grande, mayúscula rojo, Arial 16. Yo solo no soy capaz. Punto. Es que no soy capaz. Aunque entienda muy bien, no soy capaz. Listo, ya comprendí la lógica del perdón, que Dios me perdonó, que yo debo perdonar, ya excusé los defectos, las faltas del otro, ya entiendo que soy víctima de víctima, ya oro por él, pero no soy capaz. Tengo esta herida, no soy capaz. Es cierto, no eres capaz. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, el Señor lo dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, lejos de mí no pueden hacer nada. Y nada significa todo. Lejos de mí, nada. O sea, todo lo que hagas tiene que ser con Él. Tú no eres capaz. Eso es lo primero que tienes que entender. Yo puedo querer, pero poder no. O sea que, señores, anoten, lo primero que debo hacer para perdonar es pedir la gracia de perdonar. Pedir la gracia de perdonar. Es que yo solo no lo logro. Pedir la gracia de perdonar. Se ora, se suplica a Dios la gracia. Y esto va de la mano, entonces anoten ahí, va de la mano con tomar la decisión. Yo debo tomar la decisión de perdonar. Que esto no es un sentimiento, que es una decisión, como lo importante en la vida. Decido perdonar. Pero me sigue doliendo, pero decidiste perdonar. Entonces, acá aclaro otra cosa. Perdonar no es sentir bonito, perdonar no es sentir mi corazón tranquilo, no, perdonar es una decisión, anoten ahí, una decisión. Yo tomo la decisión, pero suplico la gracia porque solo no soy capaz. Entonces vamos a ver. Pensemos un caso espantoso que sucede. Violan a una persona.
La chica recuerda que fue violada a tal edad. Muy bien. Es algo que le sigue doliendo en su corazón. Y lo recuerda con dolor. Muy bien. Y es natural que lo haga. Pero llega un momento donde ella dice, no puedo cargar más con esto. ¿Sabes por qué? Porque es que el odio no solamente daña a la persona a la que odias, es tal vez a la que menos daña. El odio fundamentalmente te daña a ti. Y ese odio después no te va a dejar tener un matrimonio feliz. Va a bloquear tu sexualidad. Si tú no sanas eso y no perdonas eso y no te reconcilias en eso, esto te va a traer graves problemas en el matrimonio. Se los digo porque atiendo decenas de casos de estos. Y entonces hay que perdonar. El perdón es 2 veces bendito. Sana al que da y sana al que recibe. 2 veces bendito. Y el más beneficiado es el que perdona. Entonces, listo, esa persona dice, me duele, oro, pero me sigue doliendo. Entonces no he perdonado todavía porque me sigue doliendo. Vamos a aclarar eso. En el momento en que esa persona dice, yo lo perdono de corazón, aunque siga llorando y le siga doliendo, ya perdonó. ¿Ok? El perdón no necesariamente va acompañado de un sentimiento. No, el perdón es una decisión. Y para tomar la decisión de perdonar, necesita la gracia de Dios, necesita orar, pedir ayuda. Pero resulta que yo puedo perdonar y puede subsistir en mí el sentimiento de dolor. Ya perdoné, pero me sigue doliendo. Ese dolor ya no es odio. Ese dolor necesita ser sanado, pero ya no es odio. Ese dolor es connatural a la herida. Atentos con esto. Es connatural a la herida. Pero una vez se tome la decisión de sacar el odio, ese dolor progresiva y rápidamente se sana. Y se los explico con un ejemplo para que me entiendan. Hagan de cuenta que el odio es una astilla que te enterraste en alguna parte del cuerpo. Les cuento mi experiencia personal. Cuando yo tenía 8 años tal vez, yo vivía en la ciudad de Cali, yo era un mico completo, me montaba a todos los árboles, estaba jugando ahí en la unidad donde vivíamos con los amiguitos y resulta que me monté a un árbol para agarrar un balón. Era un día de la madre. Iba a agarrar un balón y no alcanzaba el balón y brinqué y le di al balón y cuando caí nuevamente en la ramita se reventó. Yo estaba por allá a 2 metros de altura. La ramita se reventó y mientras iba cayendo, pues yo sentí que yo iba cayendo como así y sentí que caí de espalda, una cosa muy rara. Me empecé a limpiar como las ramas, como las hojas y todo, y había una hoja en este pie que no me limpiaba y me limpiaba la hoja y no me limpiaba. Y apenas me fijé bien, era un palo que se me había enterrado. Tengo acá la cicatriz tremenda. Un palo que se me había enterrado en el pie. Se me enterró una astilla, pero una astilla así pues de 1,5 centímetros de diámetro. Se me enterró en el pie, encima de la rodilla, en la parte de acá. Y quedó encajado ahí. Siga miqueando. Eso es como un odio. Se entierra. Muy bien. Llega el momento de la operación. Me hacen la operación. Me sacan el odio, la herida, el palo ese, la astilla, ¿no? Y esa sacada implica que me limpien, eso es peligrosísimo, la madera puede infectarse, es una cosa delicada. Me sacan eso y ya no estaba la astilla, pero la recuperación fue progresiva y el dolor seguía allí. Y eso fue como 2, 3 meses en cama, pie arriba, operado tremendamente. Y ahí tengo la cicatriz que me recuerda, una de las 25 cicatrices que tengo en el cuerpo, que me recuerda lo loco que era. Pero señores, esto pasa con el odio, se te entierra esa astilla en el momento en que te hacen eso. Y a veces no lo esperas. Perdonas y sale esa astilla. Pero además, después de la salida, sigue un dolor allí. Y ese dolor es natural, no te preocupes. Pero ya decidiste perdonar y progresivamente irá saliendo y mientras más ores, más irá saliendo y tal vez mientras más llores, más irá saliendo. También es cierto que hay personas que milagrosamente sale la astilla y les deja de doler. También es cierto, suceden casos
Y lo he visto mucho en retiros espirituales, porque es como si hubiera una gracia extraordinaria en ese momento. Pareciera que no solo sacaron la astilla, suturaron, sino que además cicatrizó al instante esa herida. Y yo he visto cosas realmente milagrosas, gente con unas vidas o unos ultrajes tremendos, que yo diría, Dios mío, si esto me llegara a suceder a mí, ¿cómo haría para perdonar esto? Y de repente ese corazón noble, lleno de la gracia de Dios, perdona y sana todo dolor. Y ahora son capaces de dar un testimonio sin derramar una gota de lágrima, contando que han perdonado por la gracia de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, señores, que esto quede claro. Primero hay que pedir la gracia para tomar la decisión. Eso es lo que hay que hacer para perdonar, pedir la gracia y tomar la decisión. Eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Ya no alcanzamos hoy a hacer la oración. Dentro de 8 días la hacemos más bien carnudita. Tercer nivel, y con eso terminamos. Tercer nivel del perdón. Ya sacamos el resentimiento que teníamos contra Dios, ya perdonamos al prójimo. El tercer nivel es perdonarme. Tal vez el más difícil de todos. Es con el que menos misericordia tenemos, es al que más duro le damos. Tal vez es más fácil perdonar a otro que me hizo daño que perdonarme ese aborto, o que perdonarme ese estar en el narcotráfico, o que perdonarme ese ser prostituta, o que perdonarme ese haber participado en actos homosexuales, o que perdonarme. Cada cual tiene una historia que le es difícil perdonar, perdonarse a sí mismo, o haberme entregado a esa persona, o haber defraudado la confianza de mis padres, o haberme gastado ese dinero, o haber hecho esto o aquello. Señores, tal vez lo que más duele perdonar es el pasado que tenemos. Muchachos, la clave para perdonarse es una sola: el amor de Dios. Cuando yo me siento amado por Dios, cuando yo siento en realidad que Dios me ama, cuando yo experimento su ternura, cuando yo sé que mi pecado es una gota en comparación al océano de su misericordia, cuando yo siento que, porque hay gente que no es capaz de perdonarse tampoco su aspecto físico, no es capaz de reconciliarse a sí mismo, no se reconcilia consigo mismo, pero cuando yo me siento amado, yo sé que Dios me hizo tal como soy, perfecto. Hay gente que no es capaz de perdonarse su carácter, y cuando se siente amado es capaz de moldear ese carácter con el amor de Dios. Hay gente que no es capaz de perdonarse, que no tenga tanta capacidad intelectual, pero cuando se siente amado por Dios sabe que la inteligencia no es más que uno de los múltiples atributos, pero no, ni siquiera el más importante de todos, porque de él no depende la santidad, sino que es una de las muchas cualidades del ser humano. Pero simplemente yo sé que Dios me ama tal como soy. El que perdona, el que se perdona a sí mismo, se perdona porque se siente tremendamente amado por Dios. ¿Quién como Dios? Un último aporte, una última anotación en este tema. Y es que la reconciliación exige de parte del ofensor arrepentimiento. Uno de los errores más comunes que escuchamos en el proceso de paz de Colombia, que repetían tanto, pero perdonen, pero ¿por qué los que dicen no al plebiscito y a los acuerdos de paz, por qué no perdonan? No, el problema no era perdonar. Yo les digo abiertamente, yo voté no al plebiscito. Y les digo honestamente, no odio a un solo guerrillero. Destruyeron mi pueblo y no odio a ninguno. Es más, he atendido decenas de guerrilleros en retiros espirituales que se convierten, se arrepienten, se reintegran a la vida, y sin embargo voté no. Y el problema no era el odio, de ninguna manera, y se los digo de todo corazón, ante María Auxiliadora y ante Jesús sacramentado, no albergo el más mínimo resentimiento en mi corazón. Mataron amigos míos, como también los paramilitares mataron amigos míos. No albergo odio. Pero tal como se plantearon los acuerdos, el problema es que no había cómo reconciliarse, porque no había arrepentimiento de los agresores. Y no solo no había arrepentimiento, sino que además había premio a los agresores.
Creo que el país dijo no, porque tal vez el país estaba dispuesto a aceptar hasta que no les castigaran como merecían, ¿cierto? Pero ya cuando además se les iba a premiar, como se les premió efectivamente con curules gratis en la Cámara, en el Senado, no es que Colombia sea un país que odie, no, no, no. En el corazón, yo cuando hablo con mucha gente de los que votamos no, es que de verdad encuentro además mucha gente católica que me dicen, no, es que el problema no es el odio, de verdad, de todo corazón les digo, no hay odio en mi corazón. Pero es que no te puedes reconciliar, o sea, no hay cómo hacer reconciliación con aquel que no está arrepentido de lo que ha hecho. Entonces quiero que eso quede muy claro, ¿ok? Y lo mismo ahora con las elecciones. Yo publico en mis redes sociales en ocasiones cuestiones de índole política porque yo soy un ciudadano. Yo no soy un sacerdote, el sacerdote no puede intervenir en política, yo soy un ciudadano y como ciudadano tengo todo mi derecho a intervenir en cuestiones políticas. Además, no solo tengo todo mi derecho como ciudadano, tengo todo mi deber como católico. El Papa Francisco acaba de decir que es deber del laico católico intervenir en cuestiones políticas. Y podría estar adscrito a algún partido, no lo estoy, no pertenezco a ningún partido porque de hecho intentaron en la universidad reclutarme para partidos políticos, siempre dije no siento que Dios me llame a participar en una política partidista, no, pero tengo un juicio político. Evidentemente tengo formado un juicio político con base en los principios no negociables de la defensa de la vida, la defensa del matrimonio, la defensa de la libertad religiosa, la defensa de la educación de los padres a sus hijos. Tengo unos principios clarísimos que la Iglesia establece y unos principios también clarísimos como ciudadano. Pero cuando publico alguna cosa en redes sociales, lo primero que dice la gente, pero no dividas, pero no siembres odio, pero ¿qué es esto? Pero si eres católico hay que aprender a perdonar. Atentos, cuidado que se puede utilizar el concepto del perdón también de manera engañosa, el perdón de manera manipuladora, el perdón como la excusa a través de la cual se encubre la maldad de alguien, y ahí no se puede. El mismo Señor que habló tantas veces del perdón decía de frente a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, sin ningún tipo de reparo. Entonces díganle a Jesús porque siembra odio, díganle a Jesús porque divide, díganle a Jesús porque odia. No, eso no es odio. El perdón y el perdonar, el estar dispuesto a perdonar, no significa el cerrar los ojos ante la realidad y el no dar un juicio crítico y el no hacer un discernimiento de la realidad. Lo que no se puede condenar es la intención de la persona. Yo no puedo decir que este candidato tiene intención mala, no, yo no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que sus actos son malos. Y eso no es sembrar odio, eso es señalar la verdad, porque eso no implica que haya odio en el corazón de nadie, pero el perdón no puede ser utilizado de manera manipuladora para taparnos o cegarnos la capacidad de discernir. ¿Queda claro eso? ¿Quién como Dios? Pongámonos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras manos. Vamos a terminar hoy con un Padre Nuestro bien lindo. Agarrémonos las manos todos juntos, incluso en la mitad también, cerremos. Júntense en la mitad también para que cerremos esta cadena de amor. Y vamos a orar, vamos a decir este Padre Nuestro, haciendo énfasis en esas palabras de Jesús. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Digámoslo todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre del Cielo, la que supo perdonar a los que mataban a su Hijo, digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Inclinemos nuestra cabeza y digamos todos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.